Buenos días. Buenos días. Me permití venir para hablar con usted de mi hija. Estoy a sus órdenes. Verá usted. Mariana es una muchacha romántica y fantasiosa. Se ha hecho de usted una imagen que no es real. ¿Qué quiere decir? ¿Que su hija se equivoca al pensar que soy gente decente? No, no, yo no quise decir eso. Claro que sí, es lo que piensan todos ustedes. Que soy un paria, sin derecho a nada. Ni a tener esposa, hijos. Ni siquiera estar en este mundo. Yo no tengo la culpa de haber nacido bastardo. Y con apellido o sin él, sepa usted que soy un hombre con sentimientos, con ilusiones. Sufro igual que usted. Y también quiero gozar, como los demás. Perdón. Su hija es una mujer muy bonita, y si está entusiasmada conmigo, yo no tengo la culpa. Créame. Lo sé. Pero yo estoy desesperada, no quiere entender razones. Prohíbale venir aquí. Lo he hecho, pero no me obedece. Entonces llévesela. Marcelo ya me dijo que va a pedir su traslado, pero mientras tengo miedo que haga alguna locura. Conmigo. Por eso no se preocupe. Aun si tuviera algún interés en ella, jamás me atrevería a faltarle al respeto. ¿A Noel? Sí. Y tampoco a usted. Entonces, por favor, ayúdeme. Haga algo. Está bien. Quiero decirle que tiene toda la razón en lo que me dijo. A veces juzgamos en base a prejuicios, sin pensar. Y yo, y yo menos que nadie debí pensar mal de usted. Con permiso. No sé por qué pensé que era más grande, pero sí, es un pueblo bastante pequeño. Es como tantos otros que hay a lo largo de la costa. ¿Ya de regreso? Y recorrimos todo San Pedro de punta a punta. ¿Qué te parece? Pero ya se satisfizo tu curiosidad, ¿no? ¿Me permites hablar un momento contigo, Mónica? Está bien. ¿Pasó algo? Nos encontramos con ese hombre, Juan. Nos salió al paso. Siéntate, por favor. Me gustaría que habláramos de Juan. Preferiría... Por favor. Está bien, Me pareció que te impresionó verlo. es normal. ¿Qué piensas hacer? Nada. Él quiere hablar contigo. No creo que tenga caso. Lo nuestro ya no existe. Va a insistir. Tal vez cometimos un error mi madre y yo al venir aquí. Yo creo que hicieron bien. Si se hubieran quedado en México o hubieran ido a cualquier otro lado, tarde o temprano, él lo habría averiguado. Por lo menos aquí, estás bajo mi protección. Lo que pasa es que no quiero que vuelvan los problemas entre ustedes. Y menos por mi culpa. El único culpable es él, que no está acostumbrado a respetar a los demás. Tal vez sí sería conveniente que accediera a hablar. Para oír qué es lo que quiere. Ya lo sabes, ¿no? Quiere que vuelvas con él. Puede tratarse de otra cosa.
A lo mejor quiere asegurarse si es verdad que pedí la anulación de nuestra boda ante la iglesia. Me han dicho que ha puesto sus ojos en Mariana Romero. ¿De veras? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Entonces, ¿para qué insiste en hablar contigo? Mónica, te pido por favor que me concedas el derecho a defenderte y velar por ti. Andrés, has sido tan bueno con mi madre y conmigo. Pero por nada del mundo quisiera que tú y Juan se enfrentaran nuevamente. No habrá ningún enfrentamiento si me haces el honor y me das la enorme satisfacción de concederme tu mano. Solo así Juan no volverá a insistir y terminará por olvidarse de nosotros. Pero es que... No te pido amor. Me basta con tu comprensión, tu afecto. Conocemos todo el uno del otro. No habrá sorpresas entre nosotros, pero sí mucho cariño y respeto. Además, le darías una gran alegría a tu madre, y por lo que se refiere a la mía, no viviremos con ella, te lo juro. Es más, no quiero que vivamos aquí, y tampoco en Campo Real. Una vez casados, tú, mi tía y yo, nos mudaremos a la capital. Acepta, Mónica. Te lo ruego. Acepta. Por favor, déjame pensarlo unos días. Quiero estar segura de mi respuesta. ¿Segura con respecto a qué? A ser para ti la esposa que te mereces. No tengo ninguna duda al respecto. Pero yo sí. Con permiso. Andrés me ofreció matrimonio. Supongo que aceptaste. Todavía no. ¿Por qué? No lo sé. Es la única manera de liberarte de ese hombre. Es que no sé si quiero liberarme de él. Pues claro, como lo acabas de ver, te removió cosas. Sí. ¿No viste su mirada? Pues sí, tiene ojos hermosos. Verdes, ¿no? Por Dios, no me refería a eso. Es que no me gusta verte con esa cara de sufrimiento. ¿Quieres hablar con él? Pues habla, mujer. Así sales de dudas de una vez por todas. Sí. Sí, tienes razón. Es necesario que Juan y yo hablemos. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, licenciado, gracias. ¿Viene a ver al señor? Sí, sí. Está en el comedor. Ah, ¿cómo está Azucena? No muy bien, pero no quiere ir con el médico. Hay que llevarla aunque sea a la fuerza, ¿no? Sí, pues sí. Perdona si vengo a esta hora. No se preocupe. ¿Ya comió? No. ¿Me acompaña? Bueno. Que le sirvan. No, espera. Primero déjame decirte algo, ¿no? Fui a ver a doña Catalina y, bueno, prácticamente me prohibió hablarle a Mónica de ti o propiciar un encuentro entre ustedes. Bueno, pues. Era de suponerse. La señora en el fondo nunca me aceptó. Sí, pero también me dijo otra cosa. ¿Qué cosa? Que Mónica y Andrés ya están comprometidos para casarse. De ninguna manera. No. Eso nunca. A la vida, cuando todo te ha salido siempre mal. ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio